La dramatización de la guerra de las religiones. La semana pasada, el Papa comenzó un viaje, una misión para tratar de poner fin a la guerra de las religiones. No voy a subestimar su capacidad, diciendo que varias generaciones se han logrado establecer la paz entre las religiones y el Papa no tendría la oportunidad de hacerlo. Es pesimista de pronunciarlo o de pronunciar esto. La vida es sorprendente. Es un papal valiente. Es como dice el refrán, es mejor intentar y fallar que aceptar la derrota sin tratar. Las causas de la guerra de las religiones no permiten de saber que es posible para el hombre para acabar con el conflicto. La llegada del protestantismo provocó la guerra de las religiones en Francia. Y la existencia de diferentes religiones, fanatismo, se encuentran todavía en el mundo. Esto justifica que solo Dios puede detener este dilema. La guerra de las religiones es una larga historia. No es mi intención de relatar esta historia, porque muchos historiadores religiosos han obligado mucho de esta pasadilla. Es decir, muchos historiadores religiosos han hablado de este problema. Lo que me es necesario es de hablar de las razones religiones que no pueden, por qué no pueden coexistir pacíficamente. El mundo está experimentando una división religiosa, porque cada uno quiere defender su religión, quiere demostrar que es fiel a su religión. En el pasado, la guerra entre católicos y protestantes se originó en el yugo de la diferencia de la creencia. Y también estaban los concursos que impidieron que las dos religiones coexistir pacíficamente. Y estas ideas aún continúan. Protestantes criticaron católicos y católicos hicieron lo mismo contra los protestantes. Y finalmente surgen violencia, salvajismo entre ellos. Fanáticos islámicos están convirtiendo en el Oriente Medio como un infierno, un matadero para sacrificar a los animales. Asesinan a sus hermanos y hermanas musulmanes que son árabes como ellos. Asesinaron a los cristianos que no estén de acuerdo con ellos. La religión es un drama humano. Es como una tierra agradable para prepararse para la guerra, debido a sus miembros que pagan en el fanatismo y que hace que sean irraciones belicosas. El hombre se ve alterado, manipulado el sentido de la práctica religiosa. Se utiliza la religión como un instrumento, un medio para dar forma a la guerra, para destruir a sus hermanos. A menudo, los creyentes eran relucres, asimismo que no logran sin encontrar vidas espirituales. La misión espiritual de la iglesia es ridiculizada o es ridiculizada. Las creyentes están en una situación compleja religiosamente.
prácticas pastorales, educativas y sociales pueden su sabor. Estamos en una situación más confusa en cuanto a la época de la guerra de las regiones en Francia. Es decir, la hora que estos nos estamos viviendo es peor que lo que ha ocurrido durante la guerra de religiosa en Francia. Los fanáticos religiosos no creen en Dios, sufren de la psicopatía, animan a sus integrantes la venganza. Ellos hacen la guerra a los que no quieren aceptar sus creencias. Dios quiere que todos los seres humanos hacer misericordioso, la práctica de la paz y la tolerancia. Los fanáticos ignoran que la verdad tiene un significado universal. Ellos creen en su verdad. Es inútil de tratar de dejar en claro los terroristas islámicos que matar es un crimen. Es de la barbarie. Es colocar la sociedad a un nivel primitivo. Parece que los terroristas islámicos siguen viviendo en una edad de la ignorancia, la edad de las tinieblas. Cierren en la ilusión absoluta. Un creyente es todo lo contrario, diferente de un fanático. Un creyente no puede ser un fanático y fanático no puede ser un creyente. Un creyente cree en Dios y una fanática cree en su religión, en su verdad, en su idea. La personalidad paranoica persuade a los fanáticos cometan los actos deshonestos. Convicción. El fanático no quiere cambiar los hechos. No piensa, como he dicho, en hechos en la verdad universal. Ellos se mueven en una esfera de la convicción. Personalidad paranoica persuade los fanáticos cometen los actos deshonestos, crímenes, guerra de religión. Por ejemplo, los fundamentalistas islámicos con fe ciega, una fe irracional, están perpetrando crímenes. Declaró la guerra contra los cristianos con la idea de morir por Alá. ¡Qué confusión! El sentimiento de los fanáticos es incontrolable y paranoide de la personalidad y el embalaje llevanlos a cometer crímenes malvados. Este sentimiento se convierte en un robot humano con todo listo. De hecho, parece que los terroristas islamistas quieren suicidarse, quieren destruir a otros por una causa que no tiene sentido. Terroristas islámicos no son creyentes, son delincuentes que no preguntan, pero los creyentes en Dios, en un ser supremo, tienen amor y respetan la voluntad de Dios. Dios nos lleva a amar a nuestros hermanos y hermanas como aman a Él, como Él ama a nosotros. Es la gran ley y el mandamiento de Dios. Los que practican la guerra de los religiones no son los partidarios de Dios, son partidarios de Lucifer. Gálatas 5, versículo 14 y 15 dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si arruinan mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La religión es un directorio de guerra, y esta guerra se concentra entre musulmanes y cristianos. La fe y las iglesias son una fuente de odio entre sus miembros. Y la Austria justifica que el papá de la religión en la anulación en la guerra es un hecho. Los fanáticos están luchando para imponer su religión sobre todo el mundo. Muchos pueden pensar que la guerra de las religiones son conflictos en favor de los dioses. Están equivocados, porque la guerra de las religiones son los conflictos humanos. Los hombres hacen la guerra entre sí por sus propios intereses. Dios no tiene nada que ver en la guerra de las religiones. Es horrible para matar. No es la obra de Dios, sino el mar. Gracias, gracias.